La estadística criminal es básicamente una técnica, un sistema que ayuda, que coadyuva a las ciencias penales para, de alguna manera, a través de cifras, a través de comparación numérica de datos que se obtengan, poder ver cómo se comporta un fenómeno, sobre todo vinculado a la sociología. La característica de esta técnica, la característica principal de la estadística criminal, está en mostrarnos, como les decía, el comportamiento de un fenómeno, pero también a la vez, no solo demostrar el comportamiento de un fenómeno, sino poder determinar cuál podría ser hacia futuro la progresión en materia de criminalidad del hecho delictivo, si la criminalidad podría o tendría la tendencia a subir, si la criminalidad tendría a mantenerse o si la criminalidad podría bajar. Por ejemplo, ¿qué pasa si se adopta una política criminal de derecho, creando una ley penal que sancione el feminicidio con más años de los que ahora tiene? Es simplemente un cuadro hipotético. Sabemos que no podemos tener una pena superior a los 30 años, la Constitución prevé eso, pero nos imaginamos un cuadro hipotético donde al feminicida le vamos a dar cadena perpetua. Es un imaginario hipotético, en esa cadena perpetua analizamos el comportamiento del fenómeno para ver cuántos casos a partir de la promulgación de la nueva ley se registran de denuncias por delitos de feminicidio. ¿Cuántos casos de esos se llevan o son parte de un comportamiento de pareja? ¿Cuántos casos hay de esos en los que ha habido una relación entre la víctima y el agresor? ¿Cuántos casos de esos de feminicidio el sujeto activo es hombre o el sujeto activo es mujer? Entonces, a partir de ese nuevo enfoque de la criminalidad normativa, es decir, un enfoque de medida de derecho, agravando la sanción a una cadena perpetua, vemos si hay una respuesta. Primero, en cuantificación criminal. En cualificación criminal, ¿quiénes cometerían más el delito? Si son hombres o mujeres, ¿qué tipo de delito se cometería? Es decir, serían siempre delitos en los que haya un uso de alguna arma específica. Entonces, la estadística nos permite evaluar el comportamiento de un fenómeno en base a ciertas políticas criminales que se pueden adoptar. Está claro que la técnica es muy compleja, la estadística no es prácticamente una ciencia, sino es una técnica que contribuye a las ciencias, y en esa su condición de técnica tiene que trabajar con la información más veraz, con la información que permita tener elementos de comparación, elementos válidos que se puedan sujetar o que se puedan determinar objetivamente en el trabajo que se va a realizar. Aquí aparecen los problemas, ¿no? Los problemas en la aplicabilidad de esta técnica.
y los problemas que puedan presentarse en las diferentes ciencias o materias que utilicen la estadística criminal. Nosotros, por ejemplo, necesitamos saber qué delito es el que más se comete en Bolivia. Necesitamos hacer una evaluación de la cantidad de delitos que hay contra la propiedad. O necesitamos establecer la cantidad de delitos que hay contra la función pública. Y por lo tanto, vamos a tomar como referente los registros penitenciarios, carcelarios y además los registros del sistema del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior, de los juzgados correspondientes, para de esa manera tener la información que nos interesa. ¿Cuántas denuncias hay? ¿Cuántas denuncias de esas han llegado a juicio? ¿Cuántas de esos juicios han culminado con una sentencia condenatoria? ¿Y cuántos de esas sentencias condenatorias se han confirmado en el Tribunal Superior y Supremo? ¿Por qué es importante tomar en cuenta toda este bagaje de conceptos y elementos trascendentes? Porque para el derecho, un delito y el delincuente aparejado al delito solo existen materialmente y vencen el principio de legalidad una vez que se haya dictado una sentencia condenatoria ejecutoriada sobre el tema. Porque está claro que en tanto no haya una sentencia condenatoria que identifique al autor y al delito, va a primar la presunción de inocencia. Primero, observamos ese tema. La segunda problemática que observamos tiene que ver con la cantidad de delitos que ni siquiera entran al sistema judicial. La cantidad de delitos que ni siquiera se van a descubrir. Y está claro que aquí hay tres fenómenos que ustedes deben apuntar que de alguna manera son un conflicto para la persecución penal, pero sobre todo para la estadística criminal. El primer problema son los delitos que se cometen y no se descubren. ¿Qué delitos se cometen y no se descubren? Los delitos que se cometen y no se descubren son aquellos que muchas veces el problema emerge de la confianza que se puede tener en el sistema judicial, en el sistema procesal. Pero además, la fragilidad del sistema junto con la doble victimización, es decir, la víctima de un delito que por su propia concepción, puede sentirse doblemente victimizada con el proceso y con el hecho delictivo. Pero en algunos casos, miren, la víctima es indefensa ante la determinación de los actores de poner públicamente el hecho ilícito ante la denuncia policial. Ocurre eso con el aborto. ¿Quién es víctima del aborto? El concebido. El concebido que no ha logrado nacer porque se interrumpió el proceso del embarazo por un acto de aborto delictivo, ese hecho tiene una víctima que no tiene la cualidad para representar su afectación. Y por lo tanto, solo conoce el hecho, el autor comúnmente del ilícito. Solo conoce el autor.
la mujer que se va a prestar al acto del aborto, salvo excepcionales casos en los que la pareja no quiere, el hombre no quiere que la mujer aborte y por lo tanto de alguna manera puede asumir el rol de la victimización en cuanto a él consideraría que ese camino del aborto es ilegal porque no acepta que su pareja aborte, que son casos extraordinarios. Pero comúnmente los partícipes del aborto, van a leer el artículo 262, los partícipes del aborto están todos realizando el acto y la víctima directa del hecho no tiene una representación para poder inclusive materializar la denuncia. Uno de los delitos que más se comete y menos se denuncia, por lo tanto, es el aborto. La violación. La víctima de una violación que sabe que su agresor puede ser hasta su pareja, puede ser su esposo, porque la ley no lo prohíbe, que puede ser el esposo, la pareja, la víctima de violación. Prefiere que nadie descubra el hecho. Son delitos que se cometen pero no se descubren. Solo lo sabe la víctima y el autor. Porque no quiere que nadie sepa que ha sido víctima de un delito que muchas veces a la víctima le marca, que le genera un prejuicio social. Y por lo tanto, esta víctima, en el silencio de su desgracia, se queda sin que nadie se entere del hecho que ha sufrido. Otra probabilidad son los delitos de corrupción, de abuso de autoridad, la persona que exige de otra, un servidor público, de un particular, que recibir algún dinero, alguna dádiva para hacer o dejar de hacer algo. Esos actos de corrupción muchas veces quedan entre el sujeto activo del delito y el sujeto pasivo, que se convierte también en sujeto activo, porque tanto el que soborna como el que recibe el soborno son autores del hecho y los dos saben, solo los dos saben de la comisión del ilícito. De tal manera que estos son delitos que se cometen y no se descubren. La primera problemática. La segunda, los delitos que se cometen se descubren pero no se denuncian. La familia se entera que la hija ha sido violada y la familia a veces prefiere guardar la imagen, evitar evitar que haya la recurrencia del ilícito frente al sometimiento a un proceso que comúnmente genera una doble victimización, es decir, no solo es víctima del hecho ilícito, sino de todo lo que va a significar el proceso y la persecución penal. Entonces, en esos casos, la víctima prefiere, opta por, con sus familiares, no llegar a la denuncia penal. Entonces, son delitos también que se descubren. Lo mismo ocurre con los delitos de abuso de autoridad. La víctima del delito de abuso de autoridad piensa que no va a encontrar eco en las autoridades, que la impunidad se va a imponer y por lo tanto la denuncia, en vez de ser eficaz, la denuncia en vez de ser favorable, la denuncia puede perjudicar, entonces el delito se descubre, pero no se denuncia. Las víctimas de acoso sexual. Las víctimas de acoso sexual muchas veces comunican a su familia y la familia que sabe del hecho no hace
nada, porque creen que la víctima va a perder el trabajo, porque la víctima puede tener represalias. Entonces, está claro que también hay otro tipo de figuras en las que el delito se descubre y no se llega a denunciar. Bueno, finalmente tenemos los delitos que se cometen, se descubren, se denuncian, pero que no alcanzan una sentencia ejecutorial. De nada sirve que un delito se denuncie y no haya la prosecución, la persecución penal. Miren, hoy en día se ha observado con mucha lástima, con mucha preocupación, las denuncias de violencia de género. Las mujeres agredidas, víctimas de violencia de género, suelen ser las primeras en desistir de la acción penal y de además convertirse en testigos a favor de sus agresores. Decir, no, se ha malentendido, se ha malinterpretado, quiero aclarar que no he sido víctima, que no soy víctima. Y por lo tanto el sistema penal, por mucho esfuerzo que haga para esta persecución, no va a lograr con facilidad, no va a lograr alcanzar el objetivo, aunque sean delitos de orden público. Porque el principal testigo es la víctima. Y si la víctima dice que no ha sufrido la agresión, la causa, el caso, se debilita. Y muchas veces, yo no diría muchas veces, la mayoría de las veces se lo pierde, ¿no? El Ministerio Público no va a trabajar a ultranza en un tema que no le interesa la persecución penal a la víctima. Pero además, en ese condimento de ideas, hay quienes dicen, pues no, yo quiero conservar mi familia, mi hogar, finalmente se ha arrepentido, no lo va a volver a hacer, cuando no se sabe, o es más, comúnmente el agresor es recurrente, comúnmente el agresor lo vuelve a hacer. Esas denuncias quedan en las primeras fases, en los primeros pasos de las diligencias policiales y después se abandonan. Pero no solo esas, hay de ese tipo de acciones penales muchas que quedan en el camino abandonadas y otras que pueden alcanzar soluciones extrajudiciales por diferentes razones, muchas que nos afectan a los abogados. Las partes llegan a acuerdos sin que sepan sus abogados y abandonan la causa, no se preocupan de insistir porque han llegado a un acuerdo y ambos dicen, ¿para qué vamos a ir a nuestro abogado para pagar? No, mejor ahí lo dejaremos. Entonces, hay muchísimas razones por las cuales las denuncias se van apagando como velas porque la persecución penal no llega a satisfacer o no llega a ser el objetivo final de los actores. Y por lo tanto, esas denuncias no van a considerarse en la estadística criminal porque no son hechos probados, porque no son verdades jurídicas absolutas, son simplemente denuncias. Hasta en la flagrancia no puede tomarse en cuenta el registro del hecho como delictivo en tanto no se haya comprobado con sentencia ejecutoriada el hecho ilícito. Entonces, esta es la tercera problemática que atraviesan las cifras negras. Sobre esto, también es importante mencionar que la impunidad pues tiene varios rostros. La impunidad y las cifras negras tienen como un importante rostro referido al poder económico, al poder político, al poder social que puedan tener los actores para ser inalcanzables en la persecución penal. ¿Cuántos son los casos de delitos de función cuyos actores han sido altos dignatarios y que están cumpliendo condena por delitos
de corrupción contra la función pública. O ministros, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Y cuántos son en la realidad? ¿Cuántos son los servidores públicos involucrados en delitos contra la función que están gozando de impunidad? A eso la criminología le llama los delitos de cuello blanco, la impunidad de los delitos de cuello blanco, porque están amparados en el poder, amparados en el poder económico, el poder político, el poder social. El profesor Elías Newman decía, las cárceles están llenas o están colmadas de sujetos que se los califica de penalmente responsables, pero de hechos que son fáciles de descubrir, fáciles de perseguir, de procesar y de sancionar. Las violaciones, los robos, los asaltos, las lesiones, son los comunes actores que están en las cárceles. En menos cantidad están los delitos contra la propiedad, los delitos contra la fe pública y, lógicamente, los que menos destacan son los delitos contra la función. Y claro, posiblemente los delitos que más se cometen son los delitos contra la función, los delitos de corrupción. El dar 20 pesos a un varita porque usted lo descubrió pasando la luz roja o ingresando al centro de la ciudad bajo la prohibición de placas, es un acto de cohecho activo de usted y del gendarme de recorrido de cohecho pasivo. Pero ¿cuántos de esos casos desencadenan en la justicia? Ninguno. ¿Por qué? Porque el sistema penal se muestra impotente ante la cantidad de hechos ilícitos. Muchas veces el delito y su cuantificación vence hasta la persecución penal del Estado. ¿Cuántos autos, como se dice, truchos hay en Bolivia? ¿Cómo han ingresado? La primera pregunta. No existirá en cada caso de un auto trucho una evasión impositiva aduanera. No habrá en cada auto que ha ingresado una evasión impositiva fiscal tributaria y por lo tanto si hay evasión impositiva tributaria o aduanera no vamos a convertirnos en una especie de cómplices encubridores del acto ilícito. Son delitos que lamentablemente en el registro de las estadísticas criminales no aparecen, no figuran, no se consignan. Y lógicamente las estadísticas se convierten en una técnica, en muchos casos ineficaz, para poder evaluar o valorar un fenómeno. Un segundo. Entonces, claro, este fenómeno nos hace ver, como decía el famoso novelista americano Mark Twain, decía, las estadísticas son las mentiras más grandes que hay en la ciencia y en la humanidad. Claro, las estadísticas son un problema, pero son un problema importante y necesario. Es decir, tenemos que trabajar de alguna manera con el problema. Para algo sirven innegablemente, inclusive para evaluar el fenómeno a la inversa. Claro, queremos ver qué delito es el que menos se denuncia, recurramos a las cifras negras y por tanto vamos a tener resultados muy importantes.
que de alguna manera llaman la atención. Queremos ver cuál es el comportamiento de o en qué medida los sistemas de persecución penal son eficaces, y nos vamos a dar cuenta que hay los registros penales de denuncias de delitos procesados y de delitos condenados. Queremos ver cuál es el éxito de un proceso hasta la conclusión, y vamos a ver cuántas condenas tenemos y en qué medida el sistema penal está funcionando. Bueno, de alguna manera estas estadísticas nos van a servir. Vamos al último punto del tema 3, que se llama victimología. La victimología tiene dos rostros, diremos así, o podríamos referirnos a la victimología como ciencia y como parte de la problemática de otras ciencias penales. Es decir, hay una victimología con su propia problemática, que es la que va a tener un contenido de ciencia, cuando nos interesa estudiar a la víctima en todos sus alcances, no como la problemática solo en torno al delito y su condición de víctima frente al delito, sino también tenemos que estudiar a la víctima como un fenómeno individual, igual que con la criminología, la victimología como un fenómeno individual y a la víctima como un fenómeno social. Y tenemos que entender que muchas veces la sociedad también se va convirtiendo, en algunos casos víctima, de algunos hechos que se convierten en un fenómeno de criminalidad. La sociedad es víctima del narcotráfico y por lo tanto la víctima es la sociedad y el narcotráfico es el problema que se representa en el contexto de la lucha contra el delito. Y innegablemente ese enfoque con la victimología, el estudio de la víctima como un fenómeno social, va a tener definitivamente un tratamiento, una cualificación del problema muy diferente al problema de la víctima como parte del delito, como causa del delito. Y lo mismo, cuando hablamos de la víctima como un fenómeno individual, habrá que tomar en cuenta su condición desde su génesis, desde la génesis victimológica, es decir, los niños, las mujeres, los ancianos, son por su propia condición de fragilidad, de debilidad, víctimas naturales o posibles víctimas naturales del sistema. Posibles víctimas naturales del sistema. El Estado puede ser víctima de un índice de impunidad de los llamados delitos de corrupción que hace un minuto estábamos viendo. Claro, el Estado es indefenso y la posesión de garante de la protección del Estado está en el servidor público. Pero si el servidor público es parte del acto delictivo, el Estado queda en total indefensión porque no tiene ni oídos ni boca para quejarse, en otras palabras. Y por lo tanto, hay una condición de víctima natural del Estado frente al problema de la criminalidad y la corrupción, por ejemplo. Entonces, este fenómeno de la victimología tiene un enfoque que estamos viendo ahora, que tiene que ver o que tiene como cimiento la consideración de la victimología como ciencia. Fenómeno individual, fenómeno social, las causas, los factores, la condición de la víctima potencial, todo eso forma parte de la ciencia de la victimología. Pero, por otro lado, tenemos una victimología y un estudio de la victimología a partir de ser un elemento componente del delito.
El delito tiene un sujeto activo, el autor, que es el delincuente, tiene como otro elemento el delito mismo, que es la norma penal vulnerada, tipificada en el contexto de la ley penal, y tiene la pena como una consecuencia natural como una respuesta al ilícito del delincuente. Pero además de esos tres elementos, que eran los más clásicos, delito, delincuente y pena, podemos incorporar un cuarto elemento en la problemática que se llama víctima, que es la persona o cosa, persona sobre la que recae, persona natural o jurídica sobre la que recae la acción delictiva. Personas natural o jurídica, que es sobre la que recae la acción delictiva. En ese contexto del hecho delictivo, los actores, los roles, es decir, sujeto activo, el que vulnera el bien jurídico tutelado, el infractor de la norma, la víctima, la persona sobre la que recae la acción. En ese contexto, también importante será tomar en cuenta cuál es el grado de participación de la víctima. Tengan cuidado con la afirmación que he hecho. ¿Y por qué digo que hay que tener cuidado con la afirmación de que la víctima y su rol de participación en el caso? Puede haber, según la doctrina penal, casos en los que la víctima provoca el hecho. La víctima que provoca el hecho, por ejemplo, la legítima defensa. El sujeto que ante una agresión injusta y ilegal que pone en riesgo su vida, responde con un acto de violencia en legítima protección a su integridad o a su vida, como he dicho, y mata al agresor. Y por lo tanto, en el aparente jurídico, la víctima de la muerte sería el agresor. Y la legitimación está en el derecho a defender la vida. O aquel sujeto que pretende engañar y resulta engañado, ¿no? La víctima de la usura. ¿Cuántos son los casos de sujetos que han sido tentados por un estafador con intereses leoninos fuera de lo normal, de un 10% sobre el capital, y los usureros, por lograr tener una ventaja de una dimensión desproporcional, que no hay negocio que genere ese beneficio, arriesgan su capital, invierten, prestan y terminan siendo engañados o estafados. Tipo de casos, circunstancias, está claro, vamos a entender que la víctima se ha puesto en riesgo y ha tenido una especie de participación criminal. Claro, no vamos a decirle que es copartícipe de su estafa, pero por querer aventajarse en un interés usurero, ha terminado engañada en cuanto a su capital. Entonces, hay una necesaria visión de la criminología de la víctima para entender el delito, para determinar las agravaciones. Claro, uno dice, ¿en qué medida podemos darle un rol de participación a la víctima? Perdón un segundito. Perdón un segundito, por favor. Hola. Entonces, la víctima tiene un rol trascendente en la persecución penal al autor del hecho, porque, por ejemplo, en un caso de feminicidio, uno dirá, ¿cuál será el rol de la víctima de feminicidio dentro de la participación criminal? Posiblemente ninguna. O sea, no podemos atribuirle a la víctima de un feminicidio la posibilidad de que haya
provocado su muerte y sea copartícipe del hecho. Eso es muy, muy extraño, muy, muy complejo, imaginarse una situación de esa naturaleza. Lo que sí podemos observar es que comúnmente la víctima del feminicidio es víctima expuesta. ¿Y qué significa víctima expuesta? Primero, tiene relación con el agresor. Una de las importantes razones en la estadística criminal que han podido demostrar que el agresor y la víctima tenían un vínculo, es necesario tomar en cuenta para el enfoque de la problemática, la relación de la víctima con el agresor. En muchos casos, ya les decía, la estadística nos demuestra en porcentajes realmente altos que había una relación entre la víctima y el agresor. Estamos hablando de feminicidio. La víctima y el escenario criminal. ¿Saben dónde se produce un alto índice de delitos de feminicidio? En los hogares, en la casa, el departamento, el lugar donde habitaban, donde habita la pareja, porque en esas paredes la posibilidad de alevosía, ¿qué es la alevosía? Ventaja. La posibilidad de alevosía es mucho más objetiva y mucho más probable. Y por lo tanto, es importante tomar ese dato para entender el problema. No necesariamente para justificarlo, no estamos justificando. Lo que estamos es entendiendo, inclusive agravando el comportamiento del autor en función a esos elementos, porque si la víctima es afectiva, si la víctima tiene relación con el agresor, si la víctima es esposo, si la víctima tiene relación laboral, todos esos elementos del 252 bis son trascendentes para determinar si el hecho es un feminicidio o un simple homicidio. Hay que tomar en cuenta esos factores. Vean, entonces, hay una problemática de la víctima, ya no como ciencia independiente, sino como uno de los sujetos más que forma parte de la problemática penal. En el curso de la materia de la criminología vamos a, de forma permanente, tratar sobre esta problemática de la relación de la víctima y el agresor, porque indudablemente forma parte del contexto. Vamos a quedar en esa parte y voy a darles una lectura. No sé si el ayudante va a controlar que no repitamos las lecturas. Y voy a pedir que lean a Escipión Schigel, las asociaciones criminales, y también en victimología a von Henting, por favor, von Henting como lectura sobre las clases de víctimas. Voy a pedirle a la auxiliar por WhatsApp que se ponga al grupo los nombres para precisar la tarea de lectura para la clase del día jueves. Tengan ustedes buenos días, distinguidos estudiantes. Hasta luego. Doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.